8:45 de la mañana, 7:45 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Javier Venegas. Buenos días, don Javier. Muy buenos días. Don Borja Montoro. Muy buenos días y feliz Pascua de Resurrección a todos. Estamos a punto de empezar la tertulia. Muy bueno el tuit ese que ha puesto usted. De, a punto de... Como elogio. Bueno, yo sí, el tuit lo ha puesto don Alberto Núñez. Bueno. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. Hoy, rompiendo un poco lo que es el esquema habitual del programa, les voy a hacer la pregunta que planteamos a los oyentes de entrada. Luego veremos qué es lo que los oyentes han respondido. Si tuvieran que calificar lo que ha sido el papado de Francisco, ¿ustedes dirían que ha sido un buen papa, un mal papa o ni fu ni fa? O bueno, o con luces y sombras. Estuvo a punto de ser un buen papa, diría Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que ha tenido... Yo personalmente no, tampoco ni soy teólogo, Dios me libre, ni tampoco tengo ni autoridad ni conocimiento para calificar mucho más allá de mi... yo creo que ha tenido sus luces y sus sombras, ha habido cosas... A mí me gusta que también que me interpelen y hay cosas... Me gusta cuando veo que el Papa a veces dice cosas con las que yo puedo no estar de acuerdo y en cambio me hace reflexionar y ha habido algunos puntos o algunas discusiones en las que sí puedo decir, caramba, a lo mejor, porque pretendo siempre escuchar con una relativa humildad como católico que soy, pero en general no he sido un papa que a mí me haya, con el que yo me haya sentido... Con lo cual, ¿qué votaría? ¿Buen papa, mal papa o con luces y sombras? Voy a votar con luces y sombras. ¿Don Javier? Pues yo lo haría teniendo en cuenta que es el padre de la Iglesia, el representante de Dios en la tierra, ¿no? Yo creo que ha dividido más que ha unido a los católicos y a los cristianos en general. Entonces yo creo que en ese punto es un mal papa. Es un mal papa, es una cuestión... No voy a juzgarle a él como ser humano, sino por su acción. Yo creo que ha provocado más división que agregación, digamos, en la comunidad católica o cristiana. Entonces, por eso, sin mayor juicio, lo considero un mal papa. ¿Y don Julio Ariza? Yo lo he dicho públicamente, para mí ha sido el papa de dos conceptos, de la confusión y de la misericordia. Son los dos conceptos que definirían el papado de Francisco. Y la conclusión sería... Y la misericordia. ¿Y la conclusión de eso sería buen papa, mal papa o luces y sombras? Pues como casi todos los seres humanos, o todos, luces y sombras. Luces y sombras. Bueno, quien parece que le ha dedicado encendidos elogios son precisamente todos aquellos que jamás han pisado ni jamás pisarán una iglesia, empezando por el grupo terrorista Hamás y siguiendo por Ione Belarra, Bolaños o Pedro Sánchez. Lo cual, pues a mí me llena de inquietud, caramba. Si tu amigo te critica, malo. Si el enemigo te alaba, peor, ¿no? Sí. El Ordo Amoris, ¿no? El Ordo Amoris, que constituye una pieza esencial para que el amor esté ordenado. Y ese Ordo Amoris, ese orden del amor, hace que tenga que fijarse principal y primeramente en aquellos más cercanos y con los que tienes algún vínculo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿A quién se elegirá? Permíteme hacer un comentario previo, porque sí. A mí sí me desconcertó una cosa que no tiene nada que ver con el tema del papado. Me desconcertó cómo ha cambiado la medicina desde el COVID hasta hoy. ¿Por qué? Pues porque en el COVID, e incluso el propio Papa lo manifestó con aquella oración en medio de la plaza de San Pedro, completamente solo, no sé si la recordáis. Recuerdo que el COVID producía neumonía bilateral, que podía ser mortal si eres mayor. Bueno, pues lo que tenía el Papa estos días era neumonía bilateral. Y claro, verle salir sin mascarilla y sin guantes a la Basílica de San Pedro, con una gravísima neumonía bilateral, y todos tocándole, acercándose. Yo pensé, ¿cómo ha cambiado la medicina desde el COVID? Ya ha avanzado mucho. Sí. Para la neumonía bilateral la mascarilla ya no es necesaria. Y se murió al día siguiente. Está bien pensado. En plan broma. No, la medicina. Sí. Se murió, al parecer, por un ictus. Sí.
O sea, es decir, que no tuvo una infección, sino que fue, yo creo Bueno, que del severo tratamiento al que debió someterse durante la enfermedad, pues provocó una embolia. Pero me refiero a que la mascarilla ya no es necesaria. Es decir, para No, la que- mascarilla no. no lo necesita. No hace falta muchísimas cosas. De hecho, yo creo que hasta los médicos empiezan a sobrar, porque para lo que hacen algunos... ¿no? Murió ayer cuando todo el mundo pensaba que iba a haber muerto hace 2 meses o un mes y pico. Es cuando verdaderamente estuvo grave. No sé, es que saliera de aquello fue un milagro. Es decir, yo cuando Milagro, que estuve yo- intubado tanto tiempo, es muy raro que una persona se Sí. monte de eso, ¿no? Bueno, en plan broma, pues hay gente circulando memes en Twitter haciendo una pregunta. ¿A quién debería visitar Vance, el vicepresidente americano, en siguiente lugar? A mí no me mires. Aquí le estamos esperando. Aquí pero están. cuidado Yo que soy de una gira por aquí, ¿eh? O sea, Cuidado que tenemos esas, una lista larga. esas cosas Bueno, hay crean gente sugiriendo fama. que a Nicolás Como Maduro, visite a otro a- más y caiga en un día. Sí, de ya Punisher, ¿no? las- Le vamos a llamar a Vance de Punisher, ¿no? Punisher, ¿no? no. Ha Ahora sido está en el la último, India. el último dirigente internacional Sí. que se ha entrevistado con él. Yo creo que prácticamente el último que yo salvo que, no sé, la ayuda de cámara, pero vamos, es que Sí, ha sido sí, letal. luego ya- El de la India, ¿no? Que debe estar ingresado ya. Por algún Bueno, trastorno sí, porque grave. está ahora Vance de visita Por oficial eso allí. digo. Yo creo que podemos hacer una lista, lo que pasa es que quedaría un poco, no sé, un poco siniestro, ¿no? Pero podemos hacer una lista. ¿Eh? Aquí hay una cantidad de personas a las que podría visitar. ¿Eh? No, se ha hablado un poco, llevamos 24 horas oyendo hablar del Papa, de las encíclicas de este Papa, lo que ha hecho, de cómo ha dejado la Iglesia. Se le ha dejado, yo creo que don Javier tiene razón cuando plantea la división. Es Eso que es yo lo creo peor. que es un reflejo un poco que espero, y esta mañana he leído ¿cómo se llama? Un profesor de historia del CEU que yo sigo mucho, que decía que no es bueno entrar en esa concepción, que es una concepción que viene de la Revolución Francesa, de dividir siempre el mundo en derecha e izquierda, que estamos dividiendo todo. Bueno, es politizar la... Es politizar absolutamente toda la vida, la existencia de todo. Y la Iglesia tampoco tiene por qué entrar dentro de ese esquema. No debería. La Iglesia, yo espero y confío, y si hay algo en lo que me inspira confianza en la Iglesia es que es una institución lo suficientemente asentada, es la institución más antigua. Es que creo de la que este humanidad. Papa ha ideologizado claro. la Iglesia y claro, eso ha Es sido, que eso es ha sido muy un peligroso. problema. Yo espero que verdaderamente, y confío en que los obispos, los cardenales, etcétera, estén por encima de eso todavía y que la Iglesia no se perciba de esa manera, ¿no? Bueno, hay dos momentos para mí extremadamente complicados. El primero es cuando el cardenal Daniels, que era el cardenal de Malinas, Bruselas, publica sus memorias. Y en esas memorias él personalmente, habla de la mafia de San Galo. Sí. ¿Qué era la mafia de San Galo, según ellos? Pues era un contubernio entre varios cardenales, dice sus nombres, y explica que se reunían en un municipio de Suiza, San Gal. ¿Para qué se reunían? Pues se reunían esencialmente para tratar de evitar, con los movimientos que podían hacer entre los distintos votantes del siguiente cónclave, tratar de evitar por todos los medios que Ratzinger fuera elegido papa. Eso en sí mismo, y por el propio derecho canónico, constituye un motivo de excomunión late sentencia de los que participaran en esa conspiración. Pero lo más sorprendente de ese relato que hace Daniels es que el hombre que estaba llamado por ellos para impedir que Ratzinger fuera el nuevo papa era Jorge Mario Bergoglio. Bueno, eso ya puesto por escrito por Daniels en sus memorias. Daniels era cardenal, a mí me resultó extraordinariamente grave, Escandaloso. muy escandaloso. Y la siguiente pregunta sobre eso sería, Jorge Mario Bergoglio conocía esa conspiración que era absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho canónico, del derecho de la Iglesia. Segundo asunto que a mí me resultó inexplicable. Lutero fue el hombre de la ruptura de la Iglesia en Europa. Lutero afirmaba cosas que eran completamente heréticas, y una de ellas era que aquello de pecca forte crede fortiter. Peca mucho y cree mucho más, porque era solamente la misericordia divina la que podía salvarte, y tus obras eran irrelevantes.
si fueran buenas o malas. Eso era, bueno, iba directamente al corazón del propio cristianismo. ¿Y qué hizo el Papa Bergoglio? Pues hizo una cosa que a mí por lo menos me dejó perplejo, que fue poner dentro del Vaticano un busto de Lutero, que sigue allí, por cierto. ¿Puso un busto de Lutero en el Vaticano? Dentro del Vaticano. Entonces, bueno, cuando él apelaba, por eso cuando él apelaba a la misericordia, a mí lo que me resultaba más peligroso era pensar a qué misericordia y desde qué punto de vista apelaba a la misericordia. Porque la misericordia de Dios es infinita y es la base de nuestra esperanza, pero claro, tienes que poner algo de tu parte. Y eso no estaba previsto en el guión de Lutero. Así que esos dos asuntos a mí me dejaron bastante perplejo. La equiparación entre el catolicismo y cualquier otra religión también, pero quiero decir, una cosa es la aproximación a la Iglesia ortodoxa, la aproximación a cristianos protestantes, que eso es necesario, es bueno, relaciones, ¿no? Eso es necesario y es obligatorio, la Iglesia tiene que seguir trabajando en ese sentido. El ecumenismo. Sí, esto siempre, y es bueno, y además se hace, y se viene haciendo al margen de la elección de un papa o de otro. Hay lugares donde esto sigue realizándose y se sigue orando y se sigue trabajando, y es que tenga buena relación evidentemente con musulmanes, con judíos, que haya figuras de la Pachamama allí haciendo danzas en mitad de la plaza de San Pedro o en el Vaticano. Ese tipo de cosas ya a mí no me entusiasmaban tanto, ya porque parece que es como cada cual puede tener sus que, bueno, no, vamos, yo no. O sea, yo no soy quien para corregirle a su santidad lo que le parezca o no, pero ese tipo de cosas a mí no me acercaban a... No se las he visto hacer a San Juan Pablo II, no se las he visto, entonces, no sé, me parecía un poco fuera de lugar. Y luego me ha dolido, como español, he sentido un rechazo hacia España. No que no haya venido, sino que expresa, no es que sea una cosa que digas, que es el tuit de Feijóo, que me ha hecho mucha gracia, dice, es un papa que lamento mucho que su pérdida, porque estuvo a punto de venir a Santiago de Compostela, y digo, pues estuvo a punto. El estuvo a punto como elogio, o sea, ya, yo lo voy a adoptar. Ya, y hablaba español. Estuvo a punto, sí, bueno. y hablaba español, claro, hablaba español. Hombre, sí. Evidentemente. Pero precisamente por eso, además, dices, si es una persona relacionada, o sea, vinculada al mundo hispano, por cuna, pues lo mínimo habría sido, pues quiero decir, se ha dejado pasar oportunidades con lo de Santa Teresa, que no le habría costado, tampoco es un vuelo muy largo de Roma a la península ibérica, y podía haber, pero no, y cuando dijo claramente, si voy a Santiago, no voy a España, a mí eso me parece un insulto a España, sinceramente. Creo que no se puede decir de una manera más clara, es porque era... Que si vas a Santiago vas a España. Porque era un poco indigenista en ese sentido. Si pisas en Santiago no pisas en España, es una cosa que no claro, no tiene ni pies ni cabeza. Hay una intencionalidad extraña. Ya, pero cuando dices eso es porque quieres que quede claro que yo con España... ¿Por qué tenemos una distancia? tertuliano? Bueno, un poco por resumir algo que decía antes, estoy viendo que ha compartido don Alejo Shapire en Twitter las condolencias de Jean-Luc Mélenchon, que es como el Pablo Iglesias de allí de Francia, por la muerte del Papa. Dice Jean-Luc Mélenchon: comparto la tristeza y la emoción de los cristianos ante la noticia de la muerte del Papa Francisco. Sin subestimar lo que lo separaba de nuestro movimiento, saludo su capacidad de escuchar. Expresamos nuestra gratitud por su contribución a la difícil resistencia moral al genocidio de los palestinos en Gaza y su ayuda en las luchas de liberación de los pueblos de América Latina. Mamma mía, pues no se me ocurre ninguna crítica más feroz del Papa Francisco que leer los elogios que le... camarada por alguna... Sí. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque tenemos un colegio cardenalicio en el cual pues 105 de los 135 cardenales los ha nombrado el propio Papa Francisco, un colegio cardenalicio donde pues hay aproximadamente 55 papas que se califican como bergoglianos, es decir, continuistas de la línea del Papa Francisco, 15 que se clasifican como progresistas, es decir, más progres que los bergoglianos, ya eso nos daría 70,
Luego hay unos 30 que serían los que se califican como conservadores y tradicionalistas, y luego 35 que son de lo que se llama la Iglesia periférica, fundamentalmente cardenales de Asia, África, Sudamérica, no alineados claramente con ninguna de las otras tres corrientes. ¿A quién va a elegir? Déjame hacerte yo a ti la pregunta. A ver, ¿qué? ¿Cuántos de esos cardenales pasan la prueba del algodón con el escrutinio al que hoy una persona pública puede ser sometido, con los instrumentos de espionaje, de control, de recuperar historias, de personas que pueden contar cosas? ¿Cuántos de esos cardenales, de verdad, haciendo un análisis personal, van a decir, venga, caiga sobre mí esta transparencia? O sea, ¿quiere usted decir que de cuántos de esos cardenales no existe un dossier así de gordo? Eso es. Pues no tengo ni idea. Pues esa es la pregunta, amigo mío. No. Ni conservadores, ni progresistas, ni la madre que los parió. ¿Cuántos de esos cardenales pueden decir sí, acepto ser sumo pontífice de la Iglesia Católica, y siendo sometidos a escrutinio hasta el último milímetro de sus vidas, van a salir indemnes? Porque imagínese usted, le pongo un caso, de que hay conocidos cardenales que son homosexuales, incluso alguno de ellos que tiene novio. Eso es conocido. En la curia es conocido, en Roma es conocido. Imagínense que se les ocurre la ideica al resto de compañeros de elegirle. Teníamos aplausos en la 1. Bueno, teníamos Superpapa. Imagínese, sí, pues imagínese los... en fin. Para mí hay una pregunta clave. ¿Cuánta gente en el Vaticano, incluso sin fe, viven del Vaticano? ¿Y cuánta gente en el Vaticano es consciente de que alejarse de la liturgia tradicional, alejarse de la doctrina de siempre de la Iglesia, alejarse de los 10 mandamientos, alejarse del catecismo, supone bajas constantes en las limosnas y en el óbolo de Pedro? ¿No cree usted que va a ser muy importante la consideración de decir, oye, no nos vamos a cargar el invento nosotros, ¿no? Porque esto funciona bien. No, lo digo porque hay consideraciones distintas y desde otros ángulos que son muy importantes. Uh-huh. El Espíritu Santo está ahí para, pues, iluminar, sí, sugerir, iluminar, pero aconsejar. No es el que elige al Papa. Evidente como usted es que me recuerda toda esta crisis que tenemos, que está planteando, bueno, que estamos viendo. Yo creo que hay un artículo, a mí me pareció soberbio, de hace ya bastante tiempo, yo creo que en finales de los 90, de Claudio Magris, que hablaba sobre todo, que era una advertencia sobre el carácter facultativo de la religión. Es decir, entender la religión como algo facultativo. Él defendía que el catolicismo, la religión católica, tenía unas reglas, tenía unas normas, tenía unas creencias, tenía una liturgia, y que eso era el catolicismo. Entonces, que eso de pensar que, bueno, pues me gusta un poco esto del budismo, con un poco de esto de allí, qué tal, y esto un poquito de aquí, y lo añado al catolicismo para que sea un poquito más llevadero, él decía que eso era un mal asunto, porque lo que conseguías al final era tener algo que no era el catolicismo, ni era el budismo, ni era nada. Decir, y con el tiempo lo que ibas a conseguir es precisamente quitarle la claridad de las cosas. Es decir, el que es católico es católico. Es decir, no te obligan a ser católico. No. Es decir, tienes que entender que si formas parte de un club, por decirlo de alguna manera, es porque entiendes sus reglas. No entras para cambiar sus reglas y convertirlas en lo que a ti te resulte más cómodo. Entonces, él lo advertía, y yo creo que lo hacía mucho mejor que yo, claro, porque es un hombre bastante inteligente, un hombre muy culto, y lo explicaba muy bien, diciendo, bueno, pues, es decir, hay libertad en este mundo, es decir, usted puede ser lo que quiera. Es decir, lo que a nadie le sucede nada por no ser católico. Claro, no le pasa nada, es decir, pero si usted es católico, y entonces él lo empezaba apuntando hacia el común, ¿no? Hacia el católico de base, y luego, pues pero claro, él empezaba a mirar hacia arriba, decir, cuidado, es decir, aquellos que estáis, digamos, tenéis mayor responsabilidad,
tenéis que velar porque esto no se convierta en una especie de mercadeo de, bueno, cojo un poco de aquí, porque él advertía que eso acabaría al final. Con el catolicismo. Ayer me mandaba doña Ana Stafford un mensaje en el que me contaba lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra, pues hay desde hace tiempo muchas líneas rojas que muchos cristianos consideran que no se deben traspasar y que la Iglesia anglicana las ha traspasado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que muchos anglicanos, en la cuna del anglicanismo, se están pasando al catolicismo, se están bautizando. Hay ya más católicos yendo a misa católica en el Reino Unido que anglicanos yendo a las iglesias protestantes, e incluso se ha dado el caso de obispos anglicanos que se han pasado al catolicismo. Y de hecho, tenemos en Inglaterra algunos obispos católicos casados y con hijos, porque son obispos anglicanos que han sido recibidos en la Iglesia Católica y, hombre, pues están ya casados, no le vas a hacer divorciarse, ¿no? Sí, yo Entonces, me alegro mucho de que traiga usted ese punto, porque era algo de lo que yo quería. Sí, porque es verdad que es una especie de crisis de creencias, de religiosidad, de Europa, un poco de decadencia, pero siempre hay una luz de esperanza y existe y es muy buena, y es verdad que los están triturando. Especialmente yo no quiero nunca dejar pasar la ocasión de mirarme en aquellas personas a quienes me da vergüenza ni siquiera mencionar, porque son los creyentes de verdad y los que ganarán el cielo, que son estos pobres nigerianos que son mártires por la fe. Yo no sé si yo sería capaz de llegar a ese extremo, y me inclino ante ellos, porque esas personas son verdaderamente la simiente de lo que representa dar la vida por Cristo. Entonces, es tremendo, y el tratamiento hacia los cristianos en el mundo es cada día peor, y es la religión más perseguida del planeta hoy en día, que conviene recordarlo de vez en cuando. Pero hay una luz de esperanza. Yo creo que estamos en pleno resurgimiento. Yo creo que son frutos de unos papados recientes, y quisiera pensar, en cierto sentido, y por dar que a lo mejor el papado de Francisco ha aportado también en ese sentido algo, no lo sé, de alguna manera. Cuando la gente se acerca a la Iglesia Católica y comprende que hay otras, o por lo menos otros cristianismos que no han llenado el vacío que podían sentir, o el nihilismo en Francia se está convirtiendo mucha gente, y ha habido muchos bautizados también ahora en la Pascua, etcétera. Son buenas noticias eso en ese sentido. En Estados Unidos se está produciendo también una cierta conversión al catolicismo, y se ven muchos perfiles últimamente de hoy me he bautizado, y son personas adultas que están optando por convertirse al catolicismo y profesar abiertamente su fe, etcétera. Eso es una pequeña luz de esperanza que a mí me gustaría también dejar. Una gran luz, porque usted ha mezclado dos cosas que están inseparablemente unidas, y es que la sangre de los mártires es eficaz en el cambio de la historia. Sí. Es decir, la sangre de los mártires modifica la historia. Que es tremendo, lo de Nigeria. Hace una semana han muerto otras 52 personas. Bueno, han muerto. Los han asesinado. De la forma más cruel y brutal. Sí. Ante el silencio del mundo. Ante el silencio. Y yo ha habido veces que he echado un poco de falta una voz desde el Vaticano más clara respecto a esto, precisamente. Con la Iglesia Católica China, clandestina. ¿Dónde están las voces con los sacerdotes y obispos que están en la cárcel en Nicaragua? Es decir, estamos viviendo muchísimas cosas que deberían formar parte de los titulares constantemente de la prensa en el mundo, y son sistemáticamente silenciadas y soslayadas. Claro, pero si el propio Papa no emite ninguna condena de lo que está pasando con la Iglesia nicaragüense, con la Iglesia nigeriana, si el propio Papa coge y llega a un acuerdo con el gobierno chino para reconocer a los obispos nombrados por el gobierno comunista chino, traicionando a la Iglesia clandestina china. ¿Y qué pasa con los católicos que murieron aquí en la guerra civil y que en este momento se usa la cruz como símbolo para otras causas? Y a mí me gustaría... No olvidemos que hay quien ha comentado recientemente que... Sí, que se usa la cruz para el por tantos. No sé a qué cruz se refería. Claro, sí. Es que bueno, la X, no una cruz. ¿No? ¿Para qué causas? Que he oído ahora, parece que ha sido Cobo, creo. Sí, Cobo, señor. Sí. O que la cruz que en la homilía, creo que ha sido de la Pascua de Resurrección, creo que fue el domingo de Resurrección. Antes. O fue durante el viernes. Sí, no recuerdo, lo leí Jueves Santo. a lo largo de estos días.
en la homilía. Sí, hizo una mención de pasada, un Sí. poco mencionando, no hizo referencia explícita a la cruz del Valle de los Caídos, pero sí todo el mundo está hablando de una cruz hoy en día en España. Hizo una mención, no recuerdo exactamente y explícitamente cuál era, pero literalmente, pero algo como las cruces, los símbolos que a veces son como si fuesen usurpados y utilizados para causas que no son Bueno, las como causas. es la prueba viviente del afecto que nos tenía el Papa Francisco a los españoles y a los madrileños. Bueno, ¿quién va a sucederle? Es decir, ¿quién se va a... ¿Por quién se va a decantar el colegio cardenalicio? Yo sospecho que si la Iglesia ha durado, la Iglesia Católica como institución ha durado 2000 años, es porque siempre ha sabido, pues, ir adaptándose a las circunstancias. Por tanto, ahora que los vientos están cambiando en todo Occidente, intuyo que posiblemente se adapte a las circunstancias también. Las Pero no lo razones sé. por las que la Iglesia lleva 2000 años las explicó Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y la Iglesia va a durar siempre, porque es la Porque no esposa es de una Jesucristo. institución humana, claro. Está llena de seres humanos, pero no es Sí. una institución. No, no Don es. Javier, que ha no estado es- usted hablando no un poco es esta mañana. finita. No, estoy escuchando. Yo es que no soy un experto en estos temas. Yo es que Yo lo desde hago luego desde, tampoco. desde mi agnosticismo, Claro, no, tengo que tú lo buscar haces otra explicación. De Texas ¿no? abajo, pero todo esto es que va de Texas arriba. Como Y lo que sí explicado veo, por Borja muy ejemplo, bien. es lo que sí os puedo comentar. Veo en jóvenes que quizá se han educado, no por sus familias, sino por el entorno, en el agnosticismo, por decirlo así. Y de estos tiempos, ¿no? Aquella fase de Rimbaud, ¿no? Al ser absolutamente moderno, que es en el fondo el poema era una crítica a esa pulsión por ser moderno, porque perdía el sentido de la modernidad. Que están viendo en la Iglesia, y alguno me lo ha comentado, en la Iglesia, y simplemente pues ver una antigua iglesia perdida en un pueblo, lo miran y entonces se aferran a eso porque entienden que viven momentos de confusión, de un mundo muy confuso para ellos, un mundo en el que las identidades que les quiere vender la progresía pues no son sus identidades, no es bisexual, homosexual, transicional, o negro, blanco, amarillo, no es para ellos ningún tipo de referencia. Y sí una vez me dijo uno, dice, mira, yo creo que nunca lo había pensado, pero empiezo a sentir cierta devoción por quienes hicieron todas estas cosas, como diciendo... La belleza es el bien, la belleza, lo bueno, todo. Es un centro, como decía Es decir, Battiato, está cuando buscando... una persona entra en una catedral del siglo XII, del siglo XIII, No, pero y de verlo, repente se simplemente- encuentra con algo y dice, ¿y estas personas por qué hicieron esto? No, pero es que ellos ven un mundo muy gris y muy embarullado, Sí. muy claro, de repente ven una cosa que permanece ahí durante muchísimo tiempo y que tiene una simbología. Pero el alma humana. Y entonces te dicen percibe eso, muy bien que buscas la diferencia una roca entre la luz- firme, algo la luz y sobre la lo decía que- Battiato, buscando un centro de gravedad permanente, Sí. ¿no? Entonces no lo tienen. Entonces miran un poco ahí porque aunque igual el salto de la fe es una cuestión más complicada, mucho más complicada, para todos. para todo el ser humano, ¿no? Para ellos, desde el punto de vista, ya hay una especie de atracción en el sentido de que algo hay a lo que yo sí me puedo aferrar, algo a lo que sí me puedo aferrar y que se identifica con lo que soy, porque de ahí vengo yo, es decir, no, sea o no, tengo una fe ciega o no tenga ninguna fe. Entonces, yo creo que eso sí va con los tiempos, yo creo que va a ir con los tiempos más que con nombres propios, Sí, sino porque con eso es esa muy búsqueda efímero todo, sí. de esa necesidad de saber quién eres o intentar saber quién eres o de dónde vienes y a dónde vas. Y eso no lo puede proporcionar A mí me- esa Lo modernidad. siento, Luis, no te vamos a el decir mundo el nombre donde- del próximo papa. De aquí no sale. El nombre del próximo No, papa. de eso aquí yo- no No, sale. yo siempre he tenido mucho cariño, vamos, le hace ya muchos tengo- años. yo Yo lo sé Vengo perfectamente, siguiendo pero yo- a un lo obispo quiero guardar. Pues yo me voy No a... entiendo de fútbol, A mí me gusta mucho, yo Lo que creo pasa que... es yo me he sé visto... quién va a ser, pero eso, lo voy a Pues yo me- guardar en hasta- Twitter he visto 50.000 personas Yo me voy a que ponen permitir hacer fotografías un del cardenal pronóstico. Sara. A ver, Será venga. el húngaro Peter Erdó. Bueno, pues bien, Sí, bien, ¿usted está cree? bien. Sí. Es un tipo Hombre, yo creo extraordinario, que ¿eh? húngaro, sí, Ese sí, puede no me ser. Debería no me entrar cabe la en menor duda. estábamos Esto sería una comentando, ¿no? Por lo que sorpresa, yo sé. sí. Estaría está bien. Lo tendríamos merecido. No lo sé. Pero Lo tendríamos merecido. teniendo en cuenta tantos cardenales como los que ha nombrado este papa, porque yo creo que han nombrado más que Juan Pablo II y Ratzinger 110, juntos. 110.
Sí. Es un poco así un poco Pedro Sánchez con asesores, ¿no? Así empezó a nombrar ahí. Y no sé, supongo que los habrán nombrado con algún criterio. Ayer comentaba usted, que lo escuché, más que el nombramiento de cardenales ¿cuál es la Congregación para la Doctrina de la Fe? Sí. Es la que, en cambio, es una entidad de la Iglesia que Francisco eliminó o que dejó. No, la Academia Pontificia de la Vida, que había creado Juan Pablo II. Sí, que era claro, es decir, que no, yo explicaba que es verdad que ha sido muy contundente con el aborto, siempre, el Papa, y sin embargo pues le daba la comunión a Nancy Pelosi, que se manifestaba públicamente, al mismo tiempo que decía que era un asesinato y los sicarios y tal. Una misericordia. Al mismo tiempo... A él no se le puede encontrar una declaración equívoca en ese sentido. Ni una. Decir, no. Que en ese sentido fue muy claro y muy evidente. Eso hubiera sido... No, hubiese sido... Pero también decisivo. Es verdad que a mí me ha gustado mucho porque todas estas personas... Decisivo, pero por un lado, pero es que ha sido muy insistente con el tema. Es decir, ha sido muy perseverante con este asunto, más allá de lo que hubiese sido, digamos, pareció un poco obligación. De mal gusto hablar de procrear como conejos en un momento cuando se refirió a las familias. A las mujeres, sí. Y lo me pareció pero es que él era un hombre un poco así. Bueno, pero es por la manera de hablar. En un momento dado, pues tampoco decir que tampoco vas a juzgar, pero... Hombre, no todo el mundo va a ser tan erudito como Ratzinger, ¿no? Y una persona tan... de un nivel intelectual tan... Bueno, contemplamos con esperanza... Eso. El futuro. Yo contemplo con mucha esperanza el futuro, tanto el de la Iglesia como el del mundo, etcétera, etcétera. Sí es verdad que yo creo que el mundo en el que vivimos ahora mismo, uno de los principales, el principal problema que tiene Occidente es demográfico, y el problema es también yo creo que se le puede llamar invasión en algunos lugares de Occidente. En Europa, desde luego, yo creo que estamos sufriendo una invasión, y eso tiene que tener una cierta respuesta por parte de la Iglesia. La respuesta que ha tenido por parte del Papa a mí, en cambio, no me ha convencido, porque es cierto, y todos nos interpela la caridad para con el que llega, para el peregrino, para el migrante o para quien sea, una persona que necesita ayuda y una persona a la que hay que brindar. Pero la Iglesia siempre había respondido de puertas hacia afuera. Quiero decir, la misión de la Iglesia yo siempre la he visto extendiendo el cristianismo hacia afuera. Pero si combinamos esa doctrina de acogimiento del que viene de fuera, que lo único que hay que hacer es ofrecerle ayuda material, sin entrar en su salvación ni nada, no tiene nada que ver. Le respetamos la cultura que traiga y no sé qué. Lo que hacemos es proporcionarle ayuda material. Y encima decimos que el cristianismo, el catolicismo en particular, deja de ser proselitista en el buen sentido de la palabra. Es decir, nosotros en realidad no está bien que intentemos convertir a la gente, porque cada cual es muy libre de tal. Entonces ya dejamos de hacer nuestras misiones, etcétera. Parece que ha bajado el volumen un poco en ese sentido. Como la Iglesia ya no tiene esa vocación de expandir el catolicismo, la combinación de ambos factores es mortal. Ahí volvemos al ordo amoris. Es decir, no es posible la convivencia en sociedad sin orden. El orden es esencial. Y imprescindible, una condición sine qua non para vivir juntos. Y el ordo amoris hace que, como explicaba San Agustín, si están ahogándose mi hijo y un amigo suyo, los estoy viendo, uno está a 50 metros del otro y yo soy el padre de este, los dos se están ahogando, los dos van a morir, ¿a cuál debo salvar yo? ¿A mi hijo o al amigo de mi hijo? El ordo amoris te explica que debes salvar a tu hijo. Cuando entra ilegalmente gente con una cultura no solamente distinta a la tuya, sino contradictoria con la tuya, y además elusiva de los derechos fundamentales de las personas, a los que tú te debes como gobernante, a los que debes proteger, a los que debes cuidar en el ordo amoris, porque es para lo que has sido elegido, y tú permites que alguien con esa anticultura entre, estás haciendo algo completamente irresponsable y que no debes hacer. Es decir, una cosa es decir, por eso la cristianización que debe hacer y que hace la Iglesia Católica en virtud de predicar el Evangelio, bautizándoos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
esa evangelización es el mejor camino para que yo no tenga que decirle al Estado que intervenga con subvenciones o con ayudas, sino que vas a hacer una sociedad cristiana que tiene como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú construyes o ayudas a construir una sociedad sobre cimientos cristianos, es la mejor contribución que puedes hacer a que los que están pasándolo mal en el resto del mundo lo empiecen a pasar bien. Y por otra parte, tú no puedes, digamos, apoyar que esos países de donde vienen los inmigrantes queden vaciados de sus mejores elementos, que las familias queden separadas y que no se promueva desde dentro de esos países el cambio para que la gente no necesite emigrar y el cambio para que la gente pueda cultivarse intelectualmente, pueda tener los instrumentos para vivir. Estoy de acuerdo, pero si me permitís, es decir, yo creo que la Iglesia y el cristiano, el católico, lo que tiene que hacer es propagar su fe. Vivir de acuerdo con ella. Como una manifestación, tiene que Claro, ser. sí, es un testimonio de vida. A mí hay una cosa que también estoy viendo, y sobre todo en las redes sociales, como una especie de reacción, a mí me molesta, bueno, a mí, perdonadme, a veces hacer ostentación. Sí, no. Es decir, eso, mostrar cuán católico eres. A mí realmente te encuentras con personas que no tenías conocimiento de que fueran católicos o que no hayan llevado una vida muy católica, de repente ahora te las encuentras como siendo la luz de Trento, ¿no? Entonces, claro, esa ostentación tiene mal aspecto. Es decir, no me parece a mí que sea verdaderamente cristiana. Bueno, ¿no? el propio Evangelio advierte contra esa ostentación, ¿no? Es que eso no me gusta. A mí personalmente no es algo... fariseos. Yo creo que la fe es algo muy íntimo, por un lado. Yo creo la que lo fe... haces en comunidad. Creo la con fe tus pública, iguales, creo y cuando vas a la respeto... iglesia y vas a tus entornos. Pero quiero decir... que la Iglesia tener un enfoque político como que va a intervenir ante una circunstancia como es la caída de natalidad o la invasión musulmana, por decirlo claramente, no creo que sea, no tiene por qué entrar ahí. Yo creo si lo que se le critica al Papa es que precisamente ha intervenido en política por en eso favor digo, de la invasión migratoria. Claro, yo eso lo he dicho al principio, que para mí el Papa ha sido una especie de ideología metido dentro de la Iglesia. Entonces a mí eso se le ha buscado más para responder a ¿no? preguntas ideológicas. Entonces, sin embargo, yo creo que la función de los cristianos, de los católicos, de la Iglesia, es defender por la vía de los hechos y la demostración de los actos y de la palabra aquello en lo que crees. Es decir, y yo creo que eso nunca hay que dejar de hacerlo. Por eso a mí me molesta a veces el fariseísmo de cierta, digamos, dirigencia de la Iglesia que está más a las tajadas que hacer las cosas, que ocurre también en España, ¿no? Que a veces les ves, por un lado, recibiendo dinero del Estado a mansalva y por lo tanto siendo muy condescendientes y renunciando a defender determinadas cosas que deberían defender cuando toca defenderlas. Sí. Entonces, yo creo que es complicado, es complicado, pero a mí... Yo creo que el papel de la Iglesia y la diplomacia de la Iglesia es muy complicada en todo el mundo, claro, muy difícil, y el mundo no es un mundo, no es el cristianismo. Pero si fuera más auténtico todo, y las personas que son los cristianos católicos fueran más auténticos, igual la Iglesia no tendría que tener un superpapa. Aunque tuviera un papa decente que hiciera las cosas que debe hacer un papa. El papa siempre va a ser un superpapa, porque para eso es papa. Sí, pero tiene que ser una persona a la que todo el mundo va a mirar. Como a veces pedimos en los gobiernos un superpresidente, ¿no? Ya. Que haya casi, pedimos lo mismo, es decir, alguien que venga y que nos saque de todos los embolados. Pues no, eso no funciona así. Si una sociedad es sana, claro. la sociedad tiene más probabilidades de que tenga buenos políticos. Entonces, yo creo que en la Iglesia ocurre exactamente igual. Es decir, yo creo que es una cuestión de base. Es igual que en España, aunque a veces no sabemos dónde empieza una cosa y termina otra, es como en España. Es decir, la moral en España, hay un problema de moral, sí, pero es un problema básicamente de incentivos políticos. Yeah. Pero yo estoy convencido que la gente, también esto, todavía distingue lo que es correcto de lo que es incorrecto. Por lo tanto... ¿Seguro? Sí. Completamente. Sí. Lo ves a pie de la calle, de la gente. Cierto sentido, pero la gente empieza a tener una especie de papilla. Acabo de ver que también Arnaldo Otegi mandó sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, diciendo que favoreció la paz, se opuso a guerras y a genocidios y puso en el centro a pobres y vulnerables. Y con Juan Pablo II también. Y creo que ya las condolencias. Ya no puedo más. Es que pausa, no me acuerdo. No me acuerdo. Pausa publicitaria y seguimos.
Bueno, antes de continuar con la tertulia, permítanme decirles que las Clínicas Santo Domingo Bahiana Baloy te ofrece una amplia gama de servicios en odontología, medicina estética y nutrición. Desde una simple limpieza dental hasta avanzados tratamientos de implantología, pasando por neuromoduladores y rejuvenecimiento facial, además de soluciones como los balones gástricos en su unidad de nutrición. Y lo mejor de todo, tu primera consulta es gratuita. No pierdas la oportunidad de obtener un presupuesto sin compromiso. Contacta con el 648 13 81 63 648 13 81 63 o acércate a la clínica que está ubicada en la calle Embajadores 181, local 3. Además, si presentas tu carnet de socio del Toro TV, disfrutarás de un 10% de descuento en tu tratamiento. Clínica Santo Domingo Bahiana Baloy, tu centro de confianza para tu salud y bienestar. Te esperan. Bueno, a quien parece que nos espera en Alcalá de Henares es a Pedro Sánchez, porque parece que no quiere ir a un acto con el rey, pues para evitar los abucheos. Tenemos un presidente de gobierno que vive aislado en la Moncloa, no puede salir a la calle en ninguna parte de España sin que le abucheen o le insulten. Es una cosa espectacular, realmente le merece la pena a este hombre tan pagado de sí mismo tener que vivir como una especie de asediado en su búnker. Bueno, es que es la trampa del poder ahora que hace. Se va y que le caiga todo el peso de la ley encima. No sé, yo lo intentaba escribir el domingo en Disidentia. Ya tenemos un problema muy grave, es decir, no he encontrado ninguna referencia, por lo menos yo no la he encontrado, de que un juez se haya tenido que acercar a la Moncloa 2 veces, a tomar declaración primero al presidente del gobierno y después a su superministro. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que aparte de que no es nada nuevo, la corrupción, nos está diciendo que la corrupción ha llegado a unos niveles inauditos. Y Pedro Sánchez es, digamos, ahora mismo la apoteosis de ese proceso de degradación, ¿no? Es el no va más. Pero no, me temo que o cambian mucho las cosas, no va a ser el último récord. Se pueden superar. Puede llegar alguien peor. Puede llegar alguien peor. Entonces, que él no pueda salir a la calle es simplemente una demostración de un divorcio brutal entre, yo creo que ya hay que decirlo, de un modelo político que ha creado incentivos muy, muy perversos, muy negativos, que no voy a entrar a criticar el régimen del 78 y tal, es decir, tienen unos boquetes colosales, pero sobre todo ha sido un inmovilismo absoluto en España por no cambiar ese modelo, y ese modelo político no podía otra cosa que parirnos a un Pedro Sánchez que no puede salir a la calle porque el modelo político que utilizan los partidos en general y que utilizan los políticos en general para servirse y no servirnos, está completamente divorciado, y la gente lo ve, de lo que es ahora mismo, yo qué sé, el presidente, la institución de la presidencia del gobierno. Es decir, ¿para qué está Pedro Sánchez? ¿Para quién? Pedro Sánchez no gobierna España. Pedro Sánchez es el desgobierno en el propio beneficio, el beneficio suyo y de sus allegados. Y sus allegados, y seguramente y para salvarle el tipo de un modelo político también ha pervertido a una parte muy importante de la población que desgraciadamente depende para su subsistencia de la magnanimidad de quienes han colonizado las instituciones. Ha sido noticia de esta semana. Ya hay menos autónomos que... Yo hice un cálculo... que asalariados que dependientes del sueldo del Estado, creo. Hice un cálculo que es más terrible todavía que eso. Hice un cálculo, es decir, porque lo dicen, no, hay 17 millones de personas que ya viven, de alguna manera necesitan al Estado y tal, y luego solo hay otros 18 que ganan por sí mismos. No, es que ni siquiera llegamos a los 18, porque muchos de esos 18 de alguna manera trabajan para empresas que dependen del Estado. Ya. Es decir, claro, todo esto, el divorcio, yo creo que no queda más remedio. Esto no va a ser cambiar a Sánchez, ¿eh? Yo creo que a la fuerza van a ahorcar, y esto es, hay que ir hacia un nuevo régimen político
donde de verdad, es decir, las cosas tengan algún sentido. Minarquista. Es necesario ir completamente. Hay que desmontar un sistema que además se ha multiplicado. En España, por 3. Tenemos el gobierno central, los autonómicos y el europeo, sobre nuestras cabezas. Con un montón, con una serie de capas de gente paniaguada que vive de todo eso. Y las oficinas y las distintas ONGs dependientes, como dice usted, todo lo que sale de ahí. Y eso es brutal. Y es bestial, porque eso vive sobre las espaldas de gente que en un momento dado produce y que genera riqueza. Y esa riqueza en teoría, la palabra mágica es hay que redistribuirla. Lo que hacen es quitártela del bolsillo a la fuerza, con la fuerza del BOE, y repartirla. Pero claro, luego, es que claro, si te vienen, por más que te intenten vender a estas alturas, sanidad, educación, investigación, desarrollo y su puta madre, con perdón porque no me sale otra palabra, es que me ha venido la palabra a la boca porque me he acordado de Teruel, que ahora mismo... Su fruta madre. Su fruta madre, no, es que no me gusta fruta, no me ha gustado nunca eso. Soy muy poco amigo de lo de la fruta. Soy más claro para eso. Entonces es indignante, sobre todo ahora que estamos en plena... Quiero decir, yo acabo de pagar mi trimestre como autónomo, acabo de mandarle a mi gestor mis facturas y ya me ha traído mi cuenta y me ha dicho te toca pagar tanto por los primeros 3 meses de lo que yo he facturado. Y entonces eso... Me vienen las fotos de Teruel y me vienen las fotos del Tito Berni y por eso me salen las palabras que me salen por la boca. Pero decía don Julio antes, hablando a propósito del otro tema anterior, hablar de lo importante que es el orden, ¿no? Pero es que el orden solo puede existir con unas reglas claras, claro, iguales para todos. Este señor llegó con una moción de censura. Ahora mismo lo que ocurre es que no existe un orden porque las reglas claras no existen y desde luego las que existen no son iguales para todos. Entonces, esto que Sánchez salga y le piten es lo mínimo que puede pasar. Claro. Sánchez llegó con una moción de censura hablando de corrupción, bueno, que el discurso mintiendo. Se lo encargó a Ábalos. Mintiendo. Es que es una cosa, claro. Quiero decir, y sin embargo, la legislatura de Sánchez, una de las cosas que ha hecho ha sido eliminar la responsabilidad pero, Borja, política. Lo que yo intento ahora todo decir, es responsabilidad penal. Pero lo que yo intento decir, Borja, es que esto no se va a solucionar simplemente con quitar de en medio a Sánchez. Es que eso de abolir el sanchismo, es decir, a ver si es posible. Sí. Que yo creo que ha habido una promesa en una entrevista de Feijóo esta semana pasada que a mí me ha llenado de alegría porque me la he creído a pies juntillas cuando me ha dicho en cuanto llegue acabaremos con todas las normativas sanchistas. Pero es que eso es eso es como la política del Zasca. Eso es una memez. Ya. Es decir, vamos a ver, que usted llegue y ahora se ponga a abolir leyes no es el problema. El problema es si usted tiene un compromiso y buscar los aliados y los apoyos necesarios. Tiene que usted hablar con Vox, porque yo sé que Abascal llegó a un punto para hacer ciertas cosas y yo, me voy a aventurar en que es bastante más lanzado de lo que parece. Yo creo que es más realista. Sí, es más realista, sí. O sea, yo necesito... Es decir, de verdad nos vamos a sentar y decir, no puede ser que tengamos esta ley electoral. No puede ser que los jueces se elijan como se eligen. No puede ser que, por ejemplo, un juez del Tribunal Supremo no sea vitalicio para que viva al margen de las presiones de cualquier politicucho. No puede ser, por ejemplo, que un juez entre y salga de la política. Seguimos teniendo... Vamos a ver, yo me creería todas estas cosas si no fuese porque se va a cumplir dentro de no mucho 1 año de la firma de un acuerdo que todos vimos con Bolaños delante de Reinders allí, y Bolaños y Pons, sobre el reparto del Poder Judicial, con una promesa de que el Poder Judicial que iba a hacer un informe Reinders es el que compraba en 6 meses. 2.000 euros de lotería todos los días en efectivo. ¿Quién se compra qué? Reinders. Sí. El mediador era corrupto. Sí. Todos los días compraba 2.000 euros en efectivo de lotería. Es un hombre con suerte y le ha rendido luego. Pues parece que sí. Compraba el mismo número que Pepe Una Bono. Investigación que también ha quedado en el limbo, ¿no? También compartía números. Y que Ruiz Gallardón. Ya no lo sé. Total. Compraban la misma lotería. A mí, de las cosas que verdaderamente siempre he batallado es la puñetera independencia. Yo ya solo exijo la independencia del Poder Judicial, que seguimos sin tenerla. Es más, lo que tenemos ahora es peor de lo que teníamos antes de que llegara Sánchez. Porque ahora ya sí que está blindado.
El sistema nuevo ya está blindado. Ya no hay forma de despolitizar la justicia, tal y como está, a no ser que venga algo que sea un arrollador y que pueda cambiar todas las mayorías que hace falta cambiar. El otro día, bueno, constantemente, pero el otro día estaba en un programa y se preguntaba a un periodista, dice, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez esté ahí y no le podamos echar? Ya. No se pueda marchar. Claro. Claro, es decir, Ese es el momento en el que surge la duda sobre la Constitución. Claro, es decir, Que es cuando un modelo político. Yo he sido muy defensor de la un modelo Constitución político que no porque es puede, necesaria. que no, en los mecanismos que debería tener para tener un control último del abuso de poder, porque es un abuso flagrante, ¿no? Es decir, hay una corrupción galopante, su hermano, su mujer. Es decir, es un auténtico desmadre aquello, ¿no? Y ahí sigue. Sí. Y tú dices, no podemos. Pero no es porque sea socialista o se llame Pedro Sánchez, simplemente porque es un presidente que no puede seguir. Sí. Se tiene que ¿Cómo marchar. es posible el Tribunal Constitucional? Estamos En viendo... otros modelos, por ejemplo, ya termino. En otros modelos políticos, cuando decimos, no, hay que ver que dimiten a la primera y con la cuestión más dime, ¿sabes por qué? Porque el modelo político es tan claro y tan duro y unas sanciones tan tajantes que ellos prefieren, ante la sospecha, asumir su error y dimitir que tener que enfrentarse a la maquinaria que les va a caer encima. Yo creo que no es cuestión de normas, sino de espíritu social. Las dos cosas. Sí, por muy perfecta que sea una norma, si se instala su incumplimiento, entonces estás muerto. Pero mira, la Constitución, don Luis, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, es decir, estoy de acuerdo hasta un punto. Hay un punto para mí en el que hay un equilibrio, estamos de acuerdo. No, si no hay una actitud, si no hay personas como Dios manda, no hay de igualar normas, ¿no? Porque esto va a ser una casa de locos. Sí, podemos cambiar la Constitución mañana. Pero llega un Pedro cosa, Sánchez dispuesto a saltársela y pero da lo yo digo, mismo. por ejemplo, los padres de la Constitución pensaron, cometieron un error, dieron a la presidencia del gobierno demasiado poder. Porque pensaban que una institución más fuerte de la presidencia del gobierno en un país tan levantisco, tan dividido, pues sería una especie de contrapeso. Pero claro, se ha demostrado que la presidencia del gobierno como institución tiene excesivo poder. Y además es una cosa que se llama presidente, cuando en realidad debería ser un primer ministro, porque esto no es una república, ¿no? Es decir... No, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, aunque es un ejemplo extremo, que es Japón. En Japón no hacen falta para muchas cosas leyes ni que se apliquen. La vergüenza social es muchísimo más fuerte que el poder amedrentador de las leyes. En Japón la gente no hace determinadas cosas porque no soportaría el bochorno de que todos le señalen con el dedo. O sea, no hay miedo a la cárcel, o mejor dicho, hay menos miedo a la cárcel que miedo al ostracismo social. Eso me parece un ejemplo muy extremo el de Japón, pero nos falta algo de eso. Es decir, aquí estamos acostumbrados a permitir de todo. Público de Pedro Sánchez le andan pidiendo. Bueno, digamos un seppuku no sangriento. Pero si también todas las normas que tú tienes o todas las reglas o la carencia de reglas que tú tienes, lo que hace es invariablemente generar incentivos perversos. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se recluta en los partidos a la gente? Es decir, van a un sitio que tiene luces de neón, llegan con dinero. No, bromea. Se han llenado una furgoneta para llevarse. ¿Se refiere usted a otro tipo de gente? En los partidos, es decir, hay un incentivo estupendo para que entren los mejores. Es decir, para que de verdad el criterio de selección sea: este tío es un crack. Me da un poco de pereza. Siempre me ha dado mucha pereza. Y una de las cosas que yo alabo mucho. Yo que tengo una cierta querencia por confiar en el proyecto de Vox, y me gusta, etcétera, y le alabo mucho lo que hicieron las juventudes de Revuelta en Valencia y todo eso, y me encanta, y hay gente joven y ahora están participando en algunas tertulias de Dando Caña y de por la noche con Esparza, he visto, y está César y Elsa, y hay gente muy buena, y además con formaciones muy buenas, todo. La juventud en los partidos siempre me ha dado un poco de grima. Espero que no se potencie. Yo estoy hablando de juventud. Que no se institucionalice de entrada en los partidos. No, pero es que yo no estoy pensando que es decir, yo viví pero es que ahora mismo se hay una anécdota de Pablo Casado, Casado, que cuando andaba por ahí haciendo méritos por primera vez en el Partido Popular, iba por los pasillos y se encontró, me han contado, con Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre, que veía aquel chico que iba y venía, de repente le pregunté: ¿y tú quién eres? Y dice: yo soy Pablo Casado. ¿Y qué haces aquí tal? Y bueno, ¿y qué has estudiado? No, voy a estudiar Derecho. ¿No has terminado todavía la carrera? Y dice: pues hasta que no has estudiado, no vuelvas por aquí. Entonces, eso que parece muy razonable, la cuestión es decir, no preguntes si estudia una carrera o no, que
luego estaría bien saberlo, sino ¿por qué estás aquí realmente? ¿Para qué has venido aquí? ¿A qué aspiras? Pero aquí? hay un mal... ¿Cuál es tu vocación para estar aquí? ¿Ascender, vivir de la política, hacer carrera, besar pies, besar manos? Hay perfiles. Don Julio. ¿Qué sentido tiene? Por ejemplo, hay cambio de gobierno. Y tú dices, bueno, pues parece razonable que el que es presidente del gobierno haga su equipo, ¿no? Entonces nombre a sus ministros. Pero a partir de ahí, ¿qué sentido tiene teniendo una función pública como la que tenemos? Tenemos una administración pública como la que tenemos. Teníamos unos funcionarios extraordinariamente preparados como los que tenemos. ¿Por qué hay que cambiar más cosas? Es que no se fían de ellos, y eso se lo digo yo porque conozco personalmente, porque tengo familia que son funcionarios, altos funcionarios, con sus carreras hechas y al servicio de... Y te lo dicen, te dicen, si nosotros hacemos nuestro trabajo y ha trabajado con varios presidentes del gobierno y varios vicepresidentes del gobierno, y te dicen, pero es que no se fían de nosotros, necesitan a alguien de su confianza. De manera que la función pública se creó para luchar contra aquellas cesantías así galdosianas de los venían y se iban la mitad a una guardilla a pasar frío 4 años mientras llegaban los de Sagasta, ese tipo de cosas. Y entonces vamos a hacer una función pública que está muy bien y funcionó, y en la época de los tiempos de Franco había una función pública a la cual pertenecía, por ejemplo, mi padre, muy prestigiosa, muy buena, con sus carreras hechas y al servicio del Estado. Claro. Al servicio del Estado, que es al servicio del bien común. Bien. Y de repente ahora llegan los partidos vienen, y entonces no se elimina la función pública, quiero decir, ya no hay cesantías, gracias a Dios, y entonces estos pobres señores pues siguen. Hay intentos, es decir, los funcionarios al nivel 28, etcétera y tal, estos conservan su sitio. A partir de director general para arriba o de subsecretario, cosas de estas, son todo capas que van poniendo... Un funcionario del Ayuntamiento de Madrid me lo resumió perfectamente. Dice, con Álvarez del Manzano, yo estaba pues 2 niveles por debajo del alcalde. Sí. Entre el alcalde y yo solo había un tío. Dice, llegó Gallardón a la alcaldía de Madrid y me encontré de repente con 5 niveles por encima antes de llegar al alcalde. Claro. Y dices, ¿y por qué? Sí, porque empiezan a abrir gabinetes y el director de gabinete del director de gabinete del director de gabinete. Eso son cosas que se pueden evitar precisamente por ley. Claro. Cuando llega por primera vez a Downing Street Margaret Thatcher, todo el director de comunicación, claro, le entran ahí y le presentan al director de comunicación que era del primer ministro saliente, y no llega y dice no me gusta porque ha estado con los laboristas. Y era laborista. No, y así fue su jefe de comunicación hasta que se marchó. Javier, llega el nuevo gobierno. Paradores Nacionales, que es un grupo hotelero. ¿A quién ponemos de presidente? A ver, usted que ha sido celador, alguien que sepa mantener la callada. Celador en La Paz, ¿no? El hombre perfecto para paradores. Hombre, coño, tengamos unas leyes que hagan que para nombrar a cualquier persona como líder, presidente, cosa de una empresa pública, tenga que pasar las mínimas pruebas del conocimiento de ese sector y de esa compañía. Es igual, porque es un puesto personal. Tú vas a colocar a una persona y esa persona dice, yo no tengo ni idea de energía nuclear, ni de empresas, ni de nada. Pero yo me llamo fulanita y me conocen porque yo fui concejal de un pueblo de Córdoba, del PSOE, llevo toda la vida sirviendo al partido y en muestra de agradecimiento me ponen en un puesto con un sueldo de 120.000 euros al año. Y entonces luego no hay ningún problema, porque yo lo que voy a hacer es contratar a fulano, a mengano, que son mis de comunicación, mi jefe de gabinete, que tampoco tiene mucha idea de nada, pero son los que me van a buscar. Antes o después te encuentras con el que sabe de energía nuclear, que probablemente está a 4 a 4 puestos de distancia de usted, pero alguien tendrá que decir. Está en el sótano. Está allí en el sótano. Al lado del cuarto de las alcobas. Podemos preguntar 120.000 euros. Podemos preguntar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, por ejemplo, cómo Claro. Claro, pero es que probablemente pasa ahora, no han cerrado esto de lo del cáncer, lo de la oficina. El programa de arte. El programa de arte y tal. Pues esos son otro tipo de oficinas que ¿qué necesidad? Pero es que esto es así en todo. En todo. Es algo brutal. Así no sé quién. En todo. Creo que Arantxa Cabello, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Medellín, me comentó que ahora mismo había 32.000 funcionarios. No lo sé. Al margen empleados públicos más en el ayuntamiento. Y al margen del número de funcionarios hay otra cosa. Empleados públicos, ¿no? La cantidad de conversaciones que tienes con personas que tienen acceso a oficinas y a presupuesto y que te dicen,
¿pero y por qué habéis hecho ahora esta exposición ahí en la Casa de la Cultura? No sé qué, porque estamos en noviembre y es que nos teníamos que agotar el presupuesto. Porque si no, el año que viene no te dan la misma cantidad. Entonces llega un momento en que empiezan a disparar en noviembre, vienen los fuegos artificiales. Y se gastan de repente 50.000 euros en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque teníamos un presupuesto asignado tal, cuando lo ideal sería que un director de cualquier oficina al servicio de la administración tuviese una planificación y viniese a final de año y dijese, este año he sido capaz de hacer las mismas funciones ahorrándole al contribuyente un 15%. Yo no conozco un proyecto que haya que diga que se comprometa conmigo a decirme, yo quiero que el primer año se reduzca un 30% el gasto público. Y creo que es más que posible. Este es un país en propiedad. Es un país expropiado. Bueno, es que la mayor por una serie de bandas. Que vivimos en un país. Claro. Vivimos en un país. Bueno, es que ahora mismo es una banda al cargo de un país. Sí, una serie. Bueno, y luego hay también otras bandas, es decir, que no. Por eso digo, Feijóo, voy a derogar, qué obsesión con voy a derogar el sanchismo, no sé qué, y voy a derogar todas las leyes. Mire, si no son no las leyes, derogará nada de nada. Pero es que ni nada. siquiera eso lo doy por descontado, que seguramente pues hará como siempre, ¿no? Hacen que casi derogará. Que casi derogará. Pero no, el problema es decir es que el problema no es que usted tenga que derogar una gaita. Estará 4 años a punto de derogar. El problema es que, mire, no funciona, pasó y casi lo derogó. Esto no funciona. Es el sistema. Usted tiene que ir al meollo del asunto. ¿Usted entiende de política o no? No, es que yo soy socialdemócrata y no sé. Mire, usted no entiende de política. Usted no puede venir ahora a gobernar o postularse para gobernar España en este momento. Porque España lo que necesita es un diseño. Es alguien que de verdad proponga algo que vaya al punto del problema, al origen del problema. Yo creo que en la filosofía de gobierno de Feijóo, el problema, lo que dice usted que tiene toda la razón, el problema es que Feijóo no puede sustituir, no puede acabar con el problema, porque acabar con el problema no es sustituir a un gobernante por otro, es cambiar la filosofía de gobierno. Y la filosofía de gobierno de Feijóo es idéntica a la de Sánchez. Desde el gobierno se hace todo. La mayor empresa de España es el gobierno. Esa filosofía la lleva Feijóo. Desde el partido se hace todo, porque siquiera es el gobierno. Ya. Que ese es el gran fraude. Es decir, los partidos son representación de parte. Es decir, que son organismos que si surgen en la sociedad, entidades privadas. El caso de Feijóo es un poco peor todavía. Es el partido, pero dándole un poquito a los otros para ver si no me hacen una manifestación delante de la sede o cosas así. No, pero te voy a decir que en realidad tienen que ser un cauce de representación de verdad. Sí, sí. ¿Vale? ¿El Partido Popular es un cauce de representación de quién? A mí me gustaría que ¿A quién representan? Que el Estado, que el gobierno representase. Bueno, por lo pronto el Partido Popular está en este momento mejor y que representase menos. Borja, el Partido Popular está como el City en los últimos 10 minutos en el Bernabéu, que le quedaban 2 goles y el Madrid apretaba. Vox tiene un 15% de intención de voto en este momento y son 50 escaños. Con el 16% de voto son 60 escaños. Sí. Y con el 17% son 70 escaños. En ese momento el Bernabéu empieza a chillar y yo veo a los del PP que se pueden poner muy nerviosos. Sí, y venimos viviendo desde hace meses esa especie de subida, bajada, subida. Y cuando nos acercamos al 18%, de repente aparece algo tremendo. Bueno. Sí. Ojo con eso, porque de aquí al verano pues las cosas pueden cambiar mucho. Alvise, ¿se va a reconciliar Alvise con sus 2 diputados, eurodiputados? A lo mejor, no lo sé, he oído. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, hoy les preguntábamos pues por la noticia probablemente del mes, una de las del año seguramente, y en este caso les preguntábamos por cómo valoraban esos años de pontífice de pontificado, de don Francisco. Pues don Luis, de don Francisco, hombre. Vaya don Francisco solo ha habido uno. Sí. Aquí somos gente de orden. Pues lo dejaremos en el orden. El señor Francisco, ¿no? Hombre, por favor. Es que como era muy cercano, don Luis, como era muy cercano. Pues sí, nos acaban de y como es el papa que yo he vivido. No te entierres más. Gracias, Borja. Muchas gracias, Borja. Pues, continúo con las respuestas de don Luis. Dábamos 4 opciones. ¿Cuál era esa película española donde decía usted, cretino? Y dice, perdone, para usted soy señor cretino. Don cretino.
Pues, don Luis, estábamos 4 opciones: un buen papa, un mal papa, luces y sombras y no estoy seguro. En este caso ha ganado con un 66%, digamos que 2 de cada 3 oyentes creen que ha sido un mal papa. Es una respuesta que debería sorprender un poco, porque yo creo que tenemos una audiencia que, si no es católica, es simpatizante con el catolicismo, como mínimo. Entonces sorprende que con ese tipo de audiencia pues la gente crea que digamos, su supuesto referente pues sea un mal papa. Pero bueno, No sorprende tanto. No, digo que debería sorprender más que sorprender. Llama la atención, sí. ¿Qué más porcentajes hay? Pues en segunda opción, luces y sombras, 24%. Tampoco, aunque 90 ya tenemos. Sí, un 90 de gente que no está, ya sea o por un mal papa o porque no le ha gustado algunas cosas de las que ha hecho. O sea, 2 de cada 3 dicen que mal papa, 1 de cada 4 que luces y sombras. Exactamente. Don Luis, ya con un 5% han quedado las últimas 2 opciones. Un buen papa, el 5% de nuestra audiencia cree que ha sido un buen papa durante estos 12 años. Y por último, hay un 5% que no está seguro, que tiene dudas. Así que así ha quedado la libre encuesta. Don Luis, si quiere le comento a alguno de los oyentes que nos han dejado algunos de sus comentarios en redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Nacho Salvador: los caminos del Señor son inescrutables y solo Él escribe recto en renglones torcidos. A mí no me gustaba, pero ¿cómo voy a abarcar yo cuál es el camino de la Iglesia? Hay muchos comentarios de este tipo de gente que, bueno, que tampoco quiere decir que haya sido... Están muy bien. Que haya sido malo, porque al final ellos pues no representan a toda la Iglesia, pero a todos los católicos más bien, pero que en particular a ellos no les ha gustado. Por ejemplo, Mestecha nos dice: como católico me ha decepcionado mucho, ha sido bueno con los malos y malo con los buenos. Hay muchos comentarios a este respecto, de que ha puesto sonrisas pues con dictadores y demás, y que después en países democráticos, por ejemplo España, a pesar de que Feijóo dice que estuvo a punto de venir, pues que no ha sido tan bueno. Por ejemplo, Gema nos dice: malo, solo hay que ver con los que se ha fotografiado sonriente. Lo peor del mundo, no libre y represor, le agradaban más. Bueno, ya sabemos, como digo, con quién se ha estado fotografiando el Papa en estos años. José María González nos pone una nota un poco más, distendida. Dice: le pondría la nota de 2030. Yo creo que es más ironía que otra cosa, que no le ha gustado mucho. También nos dice, por ejemplo, Winston Smith: si dictadores, criminales, terroristas y comunistas están hablando bien de él, Dios los cría y ellos se juntaban. Ya lo comentaba Luis esta mañana, que si tus enemigos hablan bien de ti y los que son tus amigos hablan mal, bueno, algo raro hay. Algo rarito. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Y gracias a todos los oyentes que han participado en la encuesta, que la verdad es que resulta bastante apabullante en cuanto a resultados. Gracias, don Julio Ariza. No, gracias no. Bocadillo de torreznos. Vale. Hombre, no se puede perdonar. Gracias, don Javier Venegas. Muchas gracias, don Muchas Borja gracias a ustedes. Se ha pasado ya el Montoro. tiempo. Qué Se ha barbaridad. pasado, Tempus fugit, tempus fugit. Sí, el tiempo no pasa en vano. A magnis itineribus. Exactamente. Bueno, ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy quiere hablar precisamente de Jorge Mario Bergoglio, el Papa y la Compañía de Jesús. Buenos días, don Paco. Ayer falleció un papa controvertido. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Ha sido el primer papa jesuita, también el primero en adoptar el nombre de Francisco, y también ha sido el primer americano hispano elegido pontífice. Fue elegido papa en marzo de 2013. No voy a valorar desde mi punto de vista como católico su forma de ejercer de puente. ¿Por qué digo puente? Porque eso significa pontífice, puente entre Dios y los hombres. Con Francisco ya hemos tenido en la Iglesia 266 papas, empezando por el apóstol Pedro. Jesús, más que una religión, quiso crear una Iglesia universal y le encomendó a Pedro el pescador esa misión. Pedro se llamaba Simón, pero Jesús le dijo: Simón, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra permanecerá desatado en los cielos. Desde ese momento se creó la figura de un hombre puente, un hombre pontífice, pero un hombre que también, como hombre, cometía errores,
como fue negar a Jesús 3 veces por cobardía. Ayer falleció el Papa Francisco. Bajo mi punto de vista como español, me duele que no haya querido visitar España. No estuvo en Santiago de Compostela, ni vino al 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Y también a mí, como padre de 5 hijos que estudiaron en los jesuitas, me dolió que no visitara el lugar donde nació la orden a la que pertenecía, la Compañía de Jesús, fundada aquí, en España, por San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, entre otros. Pues eso fue el 15 de agosto de 1534. Recibió en el Vaticano a los herederos de quienes expulsaron y expropiaron a la Compañía de Jesús en España durante la Segunda República. Recordemos el 23 de enero de 1932, cuando el presidente entonces de la República Española, el socialista Manuel Azaña, dio traslado al Ministerio de Justicia del documento que ordenaba la disolución de la Compañía de Jesús. Repito, hablo como español, como católico le pido a Dios que recoja en su gloria a un hombre, quizás equivocado en algunas cosas, como todos, pero como San Pedro también, aunque muy humilde y amantes de los más necesitados. Así sea. Mañana más y mejor. Punto final.